Discapacidad motriz. Palabras asociadas: dificultad de movimiento, parálisis cerebral, silla de ruedas, andaderas. ¿Qué es la discapacidad motriz? La discapacidad motriz se puede definir como una alteración de la capacidad del movimiento que implica en distinto grado las funciones de desplazamiento, manipulación o respiración y que limita a las personas en su desarrollo personal y social. Se habla de discapacidad motriz cuando hay una alteración en músculos, huesos o articulaciones, o bien cuando hay un daño en el cerebro que afecta el área motriz e impide a la persona moverse de forma adecuada o realizar movimientos finos con precisión. ¿Cuáles son las características generales de la discapacidad motriz? La discapacidad motriz se puede clasificar en física o asociada a daño neurológico. 1. Discapacidad motriz solo física. Algunos que presentan limitaciones en movimientos de algunas de las extremidades en huesos, articulaciones o músculos, o que carecen de uno o más segmentos del cuerpo porque nacieron así o tuvieron algún accidente. 2. Discapacidad motriz asociada a daño neurológico. Se refiere al daño originado en el área del cerebro encargada de procesar y enviar la información del movimiento al resto del cuerpo, corteza motora cerebral, lo que origina dificultades en la movilidad, uso, sensaciones y control de ciertas partes del cuerpo. Las características más comunes son la parálisis cerebral, los traumatismos cranoencefálicos y los tumores localizados en el cerebro. Por su parte, la parálisis cerebral se clasifica con base en las características funcionales y en la ubicación de las alteraciones de la movilidad en el cuerpo. Se consideran tres tipos de parálisis cerebral con base en la funcionalidad del movimiento. Espasticidad. Los alumnos presentan movimientos rígidos, bruscos y lentos. Puede estar atrofiados los músculos empleados para la alimentación y el habla, los de la boca y el rostro. Por ello, algunos tienen problemas para alimentarse o para hablar. B. Atetosis. Los alumnos presentan movimientos excesivos que van de la hiperextensión, bostezos, brazos o piernas muy estirados, o la flexión total o parcial. También hay movimientos involuntarios en los músculos utilizados para hablar, los que originan gestos exagerados. Inciso C. Ataxia. Los alumnos presentan dificultad para medir su fuerza y dirigir sus movimientos, alteraciones en la postura, en las reacciones de equilibrio y falta de coordinación de los brazos. Algunos también tienen problemas para succionar, deglutir y respirar. Además, pueden presentar dificultades para realizar movimientos precisos en el aprendizaje de nuevos patrones de movimientos. Ahora bien, con base en las áreas del cuerpo afectadas, las alteraciones en los movimientos se pueden clasificar como monoplegia, cuando tienen afectados solamente un miembro del cuerpo; diplegia, cuando están afectados las extremidades inferiores; triplegia, cuando está afectado un miembro superior y las extremidades inferiores; hemiplegia, cuando está afectado el lado derecho o izquierdo del cuerpo; cuadriplegia, cuando están afectadas las cuatro extremidades del cuerpo. Los niños con discapacidad motriz, sobre todo aquellos que sufren parálisis cerebral, pueden presentar además situaciones asociadas que obstaculizan su aprendizaje, como problemas de visión, audición o crisis epilépticas. Esto no sucede siempre ni con el mismo grado de severidad, pero es importante que los maestros estén atentos a señales como las siguientes. Dificultades visuales. En la agudeza visual, si se presentan problemas al enfocar objetos, movimientos involuntarios con los ojos o estrabismo, uno de los ojos no se puede mover adecuadamente o se le va hacia un lado, que ocasiona dificultad para enfocar objetos e incluso dificultad para comprender o calcular distancias adecuadamente. Ven objetos más lejos de lo que en realidad están. Pie varo o valgo. Es una deformación en la articulación del tobillo, lo que ocasiona limitaciones para caminar. Anemia. Algunos niños con parálisis cerebral presentan problemas para la asimilación de los nutrientes, por ello pueden estar bajos de peso. Infecciones de vías respiratorias. Frecuentemente presentan tos, catarro, gripe o les silba el pecho.
Finalmente, es importante tener en cuenta que los alumnos con discapacidad motriz generalmente poseen una inteligencia promedio o superior a la normal. En general, ¿cuáles son las principales opciones o tratamientos para los niños con discapacidad motriz? Las opciones de tratamiento dependerán de las condiciones de cada persona, pero en la mayoría de los casos requerirán de la atención de un médico en rehabilitación o terapias físicas y ocupacionales. Estos especialistas determinarán el tipo de tratamiento que las personas requerirán e indicarán, si es necesario, el uso de férulas, prótesis u otros apoyos específicos, andador, muletas, silla de ruedas, entre otros, o el empleo de la toxina botulínica, Botox, todo ello con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas. ¿Cuáles son los indicios que ayudan a las familias o a los maestros a detectar el tipo de apoyos que requiere un alumno con discapacidad motriz? La discapacidad motriz presenta múltiples características y grados. Algunos alumnos podrán caminar aunque con dificultad, otros no podrán mover sus brazos ni manos adecuadamente, pero podrán realizar actividades diversas. Habrá otros cuya discapacidad motriz sea muy evidente, pues para desplazarse utilizan silla de ruedas, andaderas, muletas o bastones. Algunos indicadores que pueden servir para observar las características de movilidad de los alumnos y así determinar su posibilidad de participación en el grupo y por tanto los apoyos requeridos se señalan a continuación. Posiciones estáticas. Es muy importante detectar cuáles son las posturas que tiene el alumno en posiciones fijas, es decir, cómo se mantiene de pie o cómo se mantiene sentado. Se puede mantener de pie o por sí mismo, puede mantener el equilibrio, puede caminar solo, puede caminar si se le sostiene, puede caminar usando un bastón o andadera, puede cambiar de posición de pie a sentado, de sentado al piso, del piso a de pie, se mantiene sentado por sí mismo. Posición sentada. Es muy importante determinar cuál es la mejor silla y qué ajustes debe tener su mobiliario, así como la posición dentro del salón para que el alumno pueda poner atención, ver el pizarrón o las láminas que se le muestran, estar en contacto con sus compañeros y hacer uso de los materiales. Habilidad con la pelota. Es importante cerciorarse si el alumno es capaz de aventar, cachar y patear una pelota de diferentes tamaños. Asimismo, si mantiene el equilibrio estando de pie para poder patear una pelota. Presión y manipulación. Es importante observar si el alumno puede agarrar cosas de diferente tamaño y si las puede sostener por periodos prolongados. Tono muscular y fuerzas en las manos. En ocasiones los alumnos que presentan problemas en su motricidad tienen dificultad en su fuerza muscular, quizá aprietan demasiado el lápiz o tengan tan apretada la mano que no pueden extenderla para tomar cosas con ella. También puede suceder lo contrario, que el tono sea demasiado bajo y que no tenga la fuerza suficiente para sostener objetos con sus manos o el tiempo que pueden mantenerse sea corto. Habilidades para soltar. Comprobar si el alumno puede cambiar objetos de una mano a otra y dejarlos suavemente sobre una superficie. Desarrollo bilateral. Se refiere al uso de ambas manos de manera funcional. Por ejemplo, observar si al escribir es capaz de sostener el lápiz con una mano y con la otra sostener el papel, o si al cortar puede usar las tijeras con una mano y con la otra sostener el papel. Control del tronco y la cabeza. Es importante cerciorarse si el alumno es capaz de mantener su postura sentado al realizar actividades con las manos. Funciones perceptuales. Posiblemente por las características motrices, el alumno no pueda bajar la cabeza con facilidad para ver su cuaderno o no pueda moverla de un lado a otro, por lo que es necesario mostrarle el material dentro de su campo visual. De ahí la importancia de conocer lo siguiente. Agudeza visual, percatarse si es capaz de focalizar imágenes para comprenderlas y a qué distancia puede verlas. Campo visual, es importante conocer qué porción del espacio es capaz de ver sin mover la cabeza ni ojos. Una persona con visión normal tiene un campo visual de 150 grados en plano horizontal y 140 grados en plano vertical. Seguimiento visual, observar si es capaz de dar seguimiento a un objeto en movimiento. ¿Qué tipo de apoyos son los que generalmente necesitan los niños con discapacidad motriz?
La discapacidad motriz reúne una serie de características muy variadas, por ello es difícil generalizar los apoyos, ya que estos dependerán no solo de las características del alumno, sino también del contexto en donde se encuentre. En general podemos decir que los alumnos con discapacidad motriz, debido a un problema a nivel periférico, es decir, en sus articulaciones, músculos o huesos, requerirán menos apoyos para aprender y realizar trazos, leer y escribir. En el caso de los alumnos con parálisis cerebral, los apoyos tienden a incrementarse, ya que ellos presentan más dificultades en el control voluntario de sus movimientos o estos son muy limitados. Por lo tanto, resulta fundamental observar detenidamente las posibilidades de movilidad de los alumnos, especialmente de la movilidad voluntaria, y posteriormente ir proporcionando los apoyos. A continuación se listan algunas consideraciones generales: darle tiempo necesario sin presiones, desmenuzar las actividades en pasos muy pequeños y de dificultad progresiva, dar consignas parciales, ofrecer apoyos motrices como andaderas, bastones, varas en la pared para que el niño pueda sostenerse, emplear el medio de comunicación que usa frecuentemente el alumno y escribir las palabras para que pueda ir relacionadas con los objetos. En algunos casos, utilizar preguntas cerradas que respondan con movimiento de cabeza. Presentar las actividades en plano vertical para alumnos con pobre control de cabeza. Colocar los objetos del campo motriz del alumno. Presentar el material del tamaño adecuado a las características de visión del alumno. Observar expresiones habladas o gestuales que indiquen el estado emocional del alumno y de preferencia darle nombre a lo que siente. ¿Estás enojado? ¿Te gusta? ¿Te duele? Para que él pueda identificar y nombrar sentimientos y sensaciones. En general, los alumnos con discapacidad motriz requieren que en las instalaciones de la escuela y el aula se realicen adecuaciones de acceso. También necesitan distintos apoyos y recursos que faciliten su autonomía y favorezcan su comunicación, participación y logro educativo.